Esta es una de las unidades que a mí personalmente más me gustan dentro de todo porque son bastante rápidas y sirven para ambas materias, tanto física como química. Única diferencia, si lo están viendo desde el punto de vista físico, eh, del punto de vista físico, ustedes no tienen tabla periódica, les van a dar los MR, tipo ahí en el ejercicio, ¿no? O lo van a tener que averiguar si es la incógnita. eh, y si están en química, tienen que o averiguarlo porque es incógnita, repito, o bueno, tienen la tabla periódica como para consultar, ¿no? Pero antes un par de cositas que está bueno saber del punto de vista química. Recordemos, la masa molar es ni más ni menos masa que representa un mol de sustancia. En pocas palabras, los gramos que representan un mol. Fórmula, esta que estamos viendo acá en pantalla. Masa dividido cantidad. ¿Bien? Número en biofísica no se usa directamente. En química sí, no es ni más ni menos que los moles multiplicado por el número de Avogadro, el cual está escrito, el cual recordemos por favor que en la fórmula lo único que hay que agregarle como unidad es 1 sobre mol. ¿Por qué? Porque recordemos, el número no tiene unidades. Bárbaro. ¿Alguna otra cosa que yo necesite saber para poder encarar esta unidad? No. ¿Cómo que no? No, sinceramente no. En el punto de vista físico, la realidad es que lo único que necesitamos saber son tres cositas. Uno, en realidad físico o químico. La presión se puede medir en distintas unidades. La realidad es que en química solamente utilizamos milímetros de mercurio, torricellis, pascales y hectopascales. Obviamente en biofísica también se puede llegar a sumar, yo que sé, varias, que serían 1.013.000 varias. Esto lo vamos a cambiar a negro porque me parte la vista, loco. Ay, qué hermoso. 1.013.000 varias, etc. Bien, también puede aparecer kilopascales y bla, pero la realidad es que la unidad predilecta en todo el tema de gases, sea en química o en biofísica, para las fórmulas y otras cosas más, atmósfera. Si me lo llegan a pedir en alguna otra unidad porque tienen ganas de romperme los quinotos, lo calculo en atmósferas y lo paso a la unidad que me pidan. Punto. Obviamente, para ir a cualquiera de estas unidades, o sea, de atmósfera a cualquiera, repito, de atmósfera a cualquiera de las que están señaladas, ¿bien? Lo único que van a tener que hacer es las atmósferas multiplicarlo por el numerito que aparezca acá que yo les haya escrito, ¿bien? Desde el punto de vista físico ya tienen una hermosa tablita la cual ya les mostré desde la clase 1. Ahora, volumen. Decímetro cúbico es la misma morondanga que litro, ya lo sabemos. Centímetro cúbico es la misma morondanga que mililitro, obviamente ya lo sabemos. De centímetro cúbico a decímetro cúbico, o de mililitro a litro, divido entre 1000, sentido opuesto, y la cuenta opuesta, multiplico por 1000. Quiero creer que se dan cuenta de eso. Siento que soy muy descansero en mis videos, pero la realidad es que nada que ver. Temperatura. Kelvin. Vamos a usar siempre Kelvin. ¿Cuál es el tema? Who is the problem? Kelvin es grados centígrados más 273. Esto, en el caso de los de biofísica, lo profundizan muchísimo más en calorimetría. ¿Bien? Ahora, pequeña aclaración antes de que me olvide. El volumen, yo mencioné estas cosas, pero la unidad que vamos a utilizar predilectamente va a ser decímetro cúbico. Obviamente, si ven que pongo litros, recuerden que decímetro cúbico y litros son la misma cosa, pero en las fórmulas vamos a tener que utilizar alguna de estas dos. Por defecto, decímetro cúbico. O cuando no tengo ganas de escribir, pongo litro. Pasa en la vida, pasa en TNT Nitro. Bueno, pasa lo siguiente, claro, uno comienza tipo con gases y toda la cosa y nos empiezan a hablar de las leyes de Poisson, Charleston, de Gay-Lussac y otras cosas más. Claro, chabones que no estaban más, pero más al pie en Europa, con todo respeto hacia ellos, como para andar analizando los gases. Obviamente nadie los desamerita ni nada, pero la realidad es que ellos empezaban a decir, bueno, che, ¿qué pasa con un gas cuando lo meto en un recipiente y mantengo la presión constante? O cuando lo meto en un recipiente y mantengo el volumen constante. O cuando lo meto en un recipiente y mantengo la temperatura constante. O cuando lo meto en un recipiente y lo meto en un recipiente diabático, ¿no?
Claro, de tanto hacer todas estas cosas, la realidad es que llegamos a la primera fórmula que en teoría, uno cree que vamos a utilizar. Que lo único que hace es relacionar y decirnos los siguientes. Primero y principal, siempre y cuando, repito, siempre y cuando no me importe en lo más mínimo la masa de gas presente dentro del sistema, repito, no me importa la masa de gas o la cantidad, repito, no me importa la masa o la cantidad, y aclaremos algo, la masa o cantidad es constante, puedo utilizar esta fórmula, que es lo único que me dice, che, mirá, la presión inicial multiplicado el volumen inicial, todo eso dividido, la temperatura inicial va a ser igual a la presión final por el volumen final sobre la temperatura final. Claro, uno dice, ajá, vos me estás diciendo que si yo agarro las condiciones iniciales de un gas van a tener que ser igual a las condiciones finales respetando estas cuentas, o sea que las presiones se multiplican y ambas quedan divididas la temperatura. Exactamente. Todo esto nada más para tratar de explicarnos, che, mirá, si vos aumentás la temperatura pero mantenés constante el volumen, ¿qué es lo que va a pasar? Y la presión va a aumentar. Es un ejemplo. Simplemente para empezar a denotar estas cosas. Obviamente, claro, todo esto, por ahí, uno queda con cara de, ajá, ¿y cómo me doy cuenta? La realidad es que a mí siempre me gustó más verlo desde el punto de vista matemático. Y yo sé que no les va a gustar, pero de un punto de vista matemático, ¿bien? En una igualdad, todo depende, repito, todo depende de qué es lo que tenga escrito, qué relación vaya a obtener. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo volumen constante? Se me anulan y me queda presión sobre temperatura. ¿Qué pasaría si yo tengo presión constante? Me quedaría volumen sobre temperatura. ¿Y qué pasará si yo tendría temperatura constante? Se me anularía la temperatura. No es que vale cero, estoy diciendo que se cancelan, ¿bien? Porque son iguales de ambos lados. Claro, bárbaro. De acá, ¿qué obtenemos? Mirá, che, la relación entre la presión y la temperatura, ¿bien? Es directa. Directa. Claro, si esta aumenta, este tiene que aumentar obligatoriamente para que la igualdad se mantenga. ¿Bien? Repito, si la temperatura aumenta, la presión obligatoriamente tuvo que aumentar. Esto desde el punto de vista matemático lo pueden confirmar con haciendo cuentas, ¿bien? Yo qué sé, este vale 10, este vale 100, este vale 200. Bueno, ¿cuánto va a valer este de acá? Va a valer 20. Así de sencillo. Prueben con números y lo que les estoy diciendo no falla. O sea que acá voy a llegar a tener la misma relación. ¿Qué cosa? Volumen y temperatura, obviamente, teniendo en cuenta qué cosa, que acá aclaremos algo, presión es constante. Acá volumen es constante. ¿Qué relación tienen el volumen y la temperatura cuando la presión es constante? ¿Qué cosa? Es directa. ¿Qué me refiero con directa? Con directa me refiero a que si uno aumenta, el otro aumenta. En cambio, ¿qué me pasa en este último? Donde la temperatura es constante. ¿Qué me refiero con constante? No vale cero, sino que no cambia. ¿Bien? Cuando la temperatura es constante, la presión y el volumen tienen relación ¿de qué forma? Inversa. Agarren un globo, ¿bien? Agarren un globo, inflenlo y traten de comprimirlo, ¿bien? Cuando lo compriman, como ustedes no pueden mantener constante la temperatura, lo que van a notar es que se va a calentar, ¿bien? Pero si pudieran mantener constante la temperatura de este globo y disminuyeran el volumen, van a ver que la presión aumenta demasiado. Y así incluso, por ejemplo, tipo lo hagan,
logrando mantener constante sin mantener constante la temperatura, igual van a notar que la presión aumenta cuando disminuyen el volumen. Esto es medio tipo razonativo, tiene que ver un poco con respecto a la vida real. Pero repito, la realidad es que no es que esta fórmula dio paso a estas tres cosas, sino que estas tres cosas dio paso, el conjunto de estas tres fórmulas, dio paso ni más ni menos a la creación de esta fórmula, ¿bien? Claro, uno dice, ok, bueno, nosotros nos es más fácil verlo de acá para cualquiera de estas tres, ¿bien? ¿Por qué? Porque si no, tipo, los pierdo en el camino, más o menos. Ahora, claro, la pregunta del millón es, ¿cuándo usaba la fórmula? Ya lo dije, cuando no me importa la cantidad de masa de gas, repito, cantidad o masa de gas dentro del recipiente, y además no cambia la cantidad de gas dentro del recipiente, cantidad o masa. Bárbaro. Como dije, no, incluso en la misma fórmula vemos que en ningún lugar está masa ni nada. Claro, hasta acá técnicamente no hay nada de malo, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, empiezo a analizar todo en distintas condiciones? Claro, los científicos empezaron a hacer todo esto una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que normalizaron un poco para ver si es que podían llegar a tener los datos de presión, volumen y temperatura, pero esta vez teniendo en cuenta una cierta cantidad de gas. ¿Qué cantidad de gas? Un mol de gas. O sea, ¿qué estoy queriendo decir? Que si nosotros tuviéramos un mol de gas, ¿bien? En cierta condición y temperatura, ¿bien? ¿Qué es lo que nos va a pasar? Ni más ni menos que va a aparecer una constante. ¿Quién es esa constante? La constante de los gases ideales. Porque sí, todo lo que estamos viendo hasta ahora son gases ideales. Ustedes en la pálida vida van a ver gases reales, en la pálida vida les van a tomar gases reales, ni siquiera reales, semi-ideales. Y si les llegaran a tomar un ejercicio de eso, la persona que les toma esa prueba no los quiere ver a probar. Lo digo sinceramente. Más para el nivel de cosas que ustedes tienen que saber. Hasta acá técnicamente no hay nada de malo, pero claro, la pregunta del millón es, ajá, esto obviamente también va a tener un volumen. Todo esto de acá, bien, irónicamente le dimos nombre, condiciones normales de presión y temperatura, CNPT. No dije nada, ninguna sigla pornográfica ni nada, antes de que alguien me banee el video, loco. ¿Qué son estas famosas condiciones normales de presión y temperatura? Bueno, claro, lo que yo estaba queriendo decir es, che, mirá, agarraron un poco esto de, bueno, qué onda la presión y la temperatura, volumen y temperatura, presión y volumen, con el tema esto de, bueno, manteniendo constante alguna de estas cosas, y la situación fue que, che, en ningún momento teníamos en cuenta la masa o la cantidad de gas. Necesitábamos una forma de poder relacionar todo esto y necesitábamos una constante que nos permitiera decir, bueno, che, si no tengo alguna de estas, con esta constante y el resto de los datos puedo despejar todo, ¿bien? Claro, para esto necesitamos normalizar. En resumen, hicieron muchas pruebas con distintos gases, pero normalizaron las condiciones en las cuales iban a trabajar. Por eso se llaman condiciones normales. Normalizar refiere tipo a hacer un patrón, o sea, entre comillas un molde para trabajar todo. O sea, decir, bueno, che, vamos a hacer esto, esto y esto, no importa con quién lo vaya a hacer. No importa si agarro gas neón, no importa si agarro gas oxígeno, no importa si agarro gas hidrógeno y otras cosas más. Ahora, repito, CNPT es la abreviatura de eso, condiciones normales de presión y temperatura. ¿Cuáles son? Primero y principal, te dice que todo esto se calculó con un mol de gas. Pero, un mol de gas a una temperatura de 0 grados centígrados y una presión de una atmósfera nos dio ni más ni menos que un volumen de 22,4 litros. ¿Qué estoy queriendo decir? Cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura, por cada mol de gas que yo tenga en estas condiciones, sí o sí va a tener un volumen de 22,4 litros o decímetros cúbicos, como quieran decirle. Ok. Todo esto, si lo utilizáramos en la fórmula y tipo tuviéramos en cuenta todas estas cosas y hacemos cuentas y bla, nos va a terminar diciendo que R vale esto, 0,082. ¿Qué unidades? Y bueno, atmósfera litros sobre Kelvin mol. Entonces repito, la R fue calculada en estas condiciones. ¿Qué significa? Que siempre que uso R
¿Va a ser en condiciones normales de presión y temperatura? No. Simplemente se estandarizó para calcular el valor de R, nuestra constante de los gases ideales. Bárbaro. Ok. ¿Y de qué me sirve entonces saber esto? Porque en algún ejercicio te pueden llegar a hacer la maldad de decirte, che, mirá, tengo tal gas en tal recipiente, está en condiciones normales de... No, en condiciones normales de presión y temperatura. Te lo escriben en palabras o te dicen CNPT. O te dicen la temperatura y la presión son normales. Claro, van a quedar con cara de Mada que qua. Ustedes ahora ya saben que condiciones normales de presión y temperatura indica que sí o sí, algo que no podemos dejar de afirmar, temperatura 0 grados centígrados, presión 1 atmósfera. Y esto de acá arriba, antes de que se me espumen, es una relación que dice que por cada mol de gas que haya va a tener un volumen de 22,4 litros. No significa que sí o sí hay un mol de gas y un volumen de 22,4 litros. Bien, claro, hasta acá uno dice, ok, bueno, esta fórmula, esta primera fórmula que estamos viendo, esta de acá, esta maravillosa fórmula que estoy recuadrando, ¿la vamos a usar mucho? No, poco y nada. Con poco y nada me refiero a, con suerte, un ejercicio o 3 en toda la guía. ¿Para qué corno me lo explican? Y porque hay que explicar algo de pedagogía y comprender que existen fórmulas. En el caso de biofísica, esta fórmula, irónicamente, esta fórmula en primer principio de la termodinámica se usa bastante, sinceramente. Pero porque termodinámico utiliza gases todo el tiempo. Ahora, las fórmulas que sí vamos a utilizar son estas tres que están viendo acá, donde ahí está la R y todo, como para que puedan verlo. Primera fórmula: pavadas no retweet, o patos volando igual a número de ratones trotando, o también pavo ratón, que bueno, acá mi ratón está escrito medio un poco como un disléxico, ¿no? Pero la N tendría que estar acá para que sea pavo ratón. Claro, uno dice, ajá, no entiendo qué está queriendo hacer, te estoy dando reglas memotécnicas de cómo acordarte esta fórmula. Ah, bárbaro. Show de stand-up mientras vemos una clase de gases. Hasta acá técnicamente no hay nada de malo, pues como cálculo cuadra. Pasa lo siguiente, claro, ¿para qué voy a usar esta fórmula? ¿Para qué no voy a usar esta fórmula? ¿Cuándo uso esta fórmula? ¿Cuándo no van a usar esta fórmula? Parece que me estoy haciendo gracioso, pero es la realidad. En esta fórmula ustedes pueden calcular presión, volumen, cantidad de gas o temperatura, siempre y cuando tengan el resto de los datos, ¿no? La R nunca la van a andar calculando porque la R siempre vale lo mismo, ¿no? Ok. O sea que en esta fórmula, mientras yo tenga 3 de las 4 cosas que utiliza, porque a R, repito, al ser una constante, no es que no la tenemos en cuenta, sino que nunca la vamos a calcular. Repito, al tener 3 de las 4 cosas, de las 4 variables que maneja esta fórmula, ya está. Puedo despejar la cuarta que me falte. ¿Cuáles son las condiciones para poder usar esta fórmula? Me interesa, o me importa en algún punto, alguna de las variables de los gases, o sea, presión, volumen o temperatura, y obviamente, sí o sí, estoy teniendo en cuenta cuánto gas hay. Y uno dice, ¿y por qué me importaría tener en cuenta cuánto gas hay? Porque no sé vos, pero si yo agarro todo el gas que hay en la atmósfera y lo meto en un globito, y me va a importar si meto todo el gas de la atmósfera en un globito, ¿no? Porque no creo que la presión sea la misma si yo inflo un globito con el aire de mis pulmones, así uso todo el aire de la atmósfera, ¿no? Pequeño detalle. ¿Cómo hacía para meter eso, Dios? Entonces, claro, bárbaro. ¿Cuál es el pequeño detalle? Que esta fórmula utiliza el gas en cantidad, o sea, en moles, ¿bien? Porque esta N de acá es cantidad, moles. Claro, ¿cuál es el problema de esto? ¿Qué pasa si en algún ejercicio no me dan moles? ¿Qué pasa si en algún ejercicio me dan masa? O yo tengo que andar averiguando masa, o tengo que andar averiguando la masa molar para tratar de averiguar qué elemento es el gas y otras cosas más, ¿no? Claro, damas y caballeros, si ustedes despejan la fórmula de masa molar y la insertan literalmente en la fórmula que ya tenemos de acá, literalmente hacemos fusión, fusionamos todo, metemos la musiquita de la fusión de Goku con Vegeta, o bueno,
Goten con Trunks, no importa lo que quieran, yo qué sé, Digimon, lo que les pinte. La cuestión es que estamos fusionando dos fórmulas, sale esta de acá, este adefesio de acá. ¿Cuándo lo van a utilizar? Cuando principalmente ustedes en algún ejercicio quieren calcular la masa de un gas, bien, o su masa molar. No es que no puedan utilizar esta fórmula y después aparte, haciendo una regla de 3 simples, averiguan masa o masa molar. Simplemente que si ya tenés una fórmula donde literalmente nada más despejas, querido Pancracio, déjame si le decía Pancracio al alumno. Y yo creo que es más hermoso tener que hacer todo en un solo paso, ¿no? Y uno dice, pero dale, me tengo que acordar de otra fórmula. Y bueno, ¿qué decirte? Tú hubieses sido de leyes. Era el maldito el profe. Bueno, sacando la joda, tipo, no, en serio, o sea, está bueno acordarse de estas fórmulas. Si yo a esta fórmula, además me acuerdo que existe la fórmula de densidad, que es masa sobre volumen, y las combino nuevamente, la combinación de estas dos fórmulas me da esta última, en la cual me permite principalmente poder calcular de forma directa la densidad de un gas. Pero tiene un problema esta fórmula. Esta fórmula solamente la puedo utilizar cuando el recipiente contiene un solo gas. ¿Qué estoy queriendo decir? Que en mezclas gaseosas la única fórmula que no vamos a poder utilizar es esta de acá. Esta de acá arriba y esta, las primeras dos fórmulas las vamos a utilizar como si fuera Ringo a la muleta, loco. ¿Cómo funciona esta última fórmula? La presión del gas multiplicada a la masa molar del gas va a ser igual a la densidad del gas multiplicado la R de los gases multiplicado a la temperatura, donde cabe remarcar la densidad del gas va a quedarme en gramos sobre decímetro cúbico. Obviamente si en biofísica me lo piden en otras unidades, ese es el pasaje de unidades. En química me lo van a pedir en alguna otra unidad que no sea gramos sobre decímetro cúbico. No. Vamos con ejemplos, como siempre, datos, incógnita y listo. O sea, al ser tan mecánico el tema de fórmulas y la realidad es que es más fácil, muchísimo más fácil, manejarnos de esta forma. Por ahí en ejercicios como los de soluciones y otras cosas más, cuesta un poquito más. Pero al hacer justamente algo tan físico este tema, es más fácil de encararlo. Yo voy borrando todo esto. Me encantaría tocar el botón que borra lo que yo escribo nada más, pero no quiero desbloquear ese de ahí. El A, no quiero desbloquearlo. Tengo una sustancia en estado gaseoso que tiene una temperatura de tanto cuando ejerce una presión de tanto y ocupa un volumen de tanto. Bárbaro. A ver. Yo qué voy a hacer, primero y principal. Esto lo voy a clonar, esto de acá, no, acá está. Esto, vamos a hacerlo al revés. Al fin, loco. Parece joda, pero a mí me ayuda una banda no tener tanto fondo blanco. Tengan en cuenta que yo tengo una pantalla, una tele de no sé cuántas pulgadas, creo que son 32 pulgadas, que utilizo como pantalla para principalmente ver todo un poco más amplio, y lo tengo a medio metro de la cara, y como que tanta luz blanca jode. Bueno, obviamente arranco por el B directamente por un tema de que el A obviamente había leído ya el enunciado y no me interesaba mostrarles cómo se hacía porque más que todo era utilizar la primera fórmula y no le había utilidad. Una sustancia en estado gaseoso tiene una temperatura, tenemos temperatura de ¿cuánto? 25 grados centígrados. 25 grados centígrados ya de entrada, como yo sé que estoy en gases, lo paso a Kelvin y no espero que me lo pregunten o que lo necesite. 25 más 273 nos da 298 Kelvin. Bárbaro. Ejerce una presión de 750 hectopascales. Bárbaro, yo ya lo paso de una atmósfera. Así, no espero nada. De hectopascal a atmósfera, ¿cómo hago? Y bueno, los hectopascales dividido 1013. 750 dividido 1013 me da 0,0
0,74 atmósferas. Bárbaro. Y tiene un volumen de 1250 centímetros cúbicos. Genial. Lo necesito en litros. Lo divido entre 1000, me da 1,25 litros. Calcular la cantidad de gas presente en el sistema. Claro, yo quiero calcular N. ¿Bien? Me salió como chino. Claro, la única fórmula que yo recuerdo que tiene N, P por B igual N por R por T. Pavadas, no retweet. Bueno, ¿qué voy a despejar? N. Y bueno, ¿cómo hago? I, presión multiplicada a volumen dividido R por T. Igual a la cantidad. Profe, ¿y si lo hago así? Pongo la N acá y hago R por T sobre presión por B. Lo estarías haciendo como el traste. Y estaría mal. Está completamente mal despejado si me lo hacen así. Pero porque pasé la N para la izquierda, no, porque despejaste como el... Digamos que despejaron mal, ¿bien? Bueno, como ya los datos ya los pasé a las unidades que necesitaba, bueno, sería presión 0,74 atmósferas, bárbaro. Volumen 1,25 litros. R 0,082 atmósferas por litro sobre Kelvin multiplicado mol. Temperatura 298 Kelvin. Hago esto en la calculadora. Primero hago 0,74 por 1,25. Esto me da 0,925. Abajo hago la cuenta. 0,082. Acá un problema muy normal. Siempre se olvidan el 0 después de la coma. Ponen 0,82 y lo arruinan todo. Yo no estoy diciendo que arruinen todo. Yo estoy diciendo que arruinan todo el ejercicio si se olvidan ese 0 después de la coma. Por 298. La parte de abajo me estaría dando 24,436. Y obviamente 0,74 por 1,25 sobre 0,082 por 298. El resultado final, damas y caballeros. Che, re chiquito, Che, ¿lo hice bien? Sí, lo hizo bien. Bueno, ¿qué se le va a hacer, no? La cantidad me da ni más ni menos que 0,0378,5 mol. Obviamente esto pasado a notación científica y obviamente redondeado sería 3,79 por 10 a la menos 2 mol. ¿Por qué lo pasé a notación científica? Y porque la realidad es que era un número que me molestaba y que quería redondear. Si de última lo quería redondear y no usar notación científica, 0,0379, ni siquiera 0,038 sería 0,038 mol. Perdón que me haya trabado tanto. Un error muy normal a la hora de trabajar y hacer cuentas de gases, que por ahí tipo yo no se los mostré acá, pero seguramente alguien va a tratar de hacer esta cuenta y no le va a dar exactamente el resultado que a mí me dio, ¿no? ¿Por qué? El error más normal en ciertas calculadoras, o mejor dicho en el usuario, es decir, bueno, che, mirá, por ejemplo, yo lo tomo con este ejemplo, ¿no? Hacen 0,74, bárbaro, por 1,25 por, perdón, dividido, escriben así de una, dividido 0,082 por 298, ponele. Claro, si hacen esto la calculadora les va a decir, papito, el resultado que te voy a dar te encantaría que fueran la cantidad de dólares que estuvieran en tu cuenta bancaria, y no, ni siquiera es el resultado del ejercicio y menos la plata que tenemos. Claro, ¿por qué? Porque la calculadora entiende como que vos le estás diciendo, che, mirá, esto y esto estaría en la parte de arriba de la fracción, así como se lo escribieron. Claro, si ustedes quieren que la calculadora entienda, che, mirá,
esta multiplicación la tiene que hacer primero antes de a la parte de arriba dividirlo, y pónganle paréntesis, mis niños, pónganle paréntesis. A la multiplicación de arriba la meten dentro de un paréntesis, a la de abajo dentro de otro paréntesis, y separan todo por un divisor. Sea con fracción, sea con el símbolo de división, pero si ustedes le escriben así de corrido a la calculadora, lo lee así de corrido y dice, bueno, genial, esto por esto, divido esto, y el resultado de todo esto lo multiplico por esto de acá, listo. Y no queremos que haga eso, queremos que multiplique primero estos por otra parte, y el resultado de esas divisiones, perdón, de esas multiplicaciones, divida a la primera, divide a la segunda. A ver, vamos a borrar grandote. El único pequeño detalle, por ejemplo, para este ejercicio, en el caso de que estuvieran en CBC, es que tendrían que darles en algún lugar, perdón, en CBC, en biofísica, es que, che, mirá, te van a decir MR del carbono, yo qué sé, 12, MR del hidrógeno, 1. Y ustedes van a tener que calcular el MR a mano. ¿Cómo? Y bueno, en el caso de que agarro la fórmula, obviamente, y veo que dice 2 carbonos, va a ser 12 por 2, 4 hidrógenos, 1 por 4. Y como están todos juntitos, 12 por 2 más 1 por 4. Y ahí es donde sacamos que la masa molar es 28 gramos sobre mol. Obviamente, tipo, no están viendo que está escrito eso nada más porque la persona que hizo este ejercicio tomó las masas molares de la tabla periódica y las utilizó muy preciso. ¿Esto nos puede llegar a jugar en contra? No tanto. Pero siempre repito, cuando se puede, lo redondeamos, ¿no? Volumen, muy bien identificado, decímetro cúbico. Presión, hectopascales, lo pasó inmediatamente a atmósferas. Bárbaro. Temperatura, le sumó ni más ni menos que... Temperatura le sumó ni más ni menos que 273 para obtener los grados Kelvin. Listo. ¿Qué fue lo que dijo? Mirá, yo tengo la fórmula P por B igual N por R por T. ¿Bien? Y puedo despejar los moles y después con la masa molar despejar ni más ni menos que la masa. Se puede. ¿Bien? No está mal ese camino. Si alguien hizo eso o piensa eso, está perfecto. ¿Bien? Pero si tengo la fórmula que me hace todo de una, ¿por qué no usarla? Digo, ¿no? Repito, este procedimiento no está mal, al contrario, está perfectamente bien y van a llegar al mismo resultado, solo que posiblemente este tenga menos error porque hago toda la cuenta de uno. No redondeo en el proceso, ese es el tema. ¿Cuánta diferencia de error se pueden ahorrar? Yo qué sé, un 1% con toda la furia, y ni siquiera eso, yo qué sé, con todo el quilombo del mundo, 0,05% de error se pueden ahorrar. Hablando en error porcentual, como lo calcula la física, ¿no? Volviendo a lo nuestro, la realidad es que, claro, quiero despejar la masa. Lo único que me puede llegar a joder que sí, esta personita de acá, mágicamente me manda la masa para el otro lado, ¿no? Pero me despejó bien, y ahí es donde me cerró literalmente mis posaderas, por no decir exactamente en argentino qué fue lo que me cerró. Porque la realidad es que dijo, bueno, che, mirá, R sobre T pasaría eso como paquetito dividiendo al otro lado, bárbaro. Me quedaría ni más ni menos lo que tengo escrito. Para el que le cuesta visualizar, quedaría así: volumen por presión multiplicado a la masa molar del gas sobre R multiplicado T igual a la masa. Solo que en lugar de escribirlo así, lo escribo así. Y repito, como lo despejó bien, yo no le puedo decir nada. Si lo hacen bien, no les voy a decir nada. Bueno, metió los datos: presión en atmósfera, volumen en decímetros cúbicos o litros, masa molar en gramos sobre mol. La R, bueno, no le puse las unidades. Admito algo. Casi nadie le quiere poner las unidades. Ni siquiera yo le pongo las unidades a veces. Temperatura en Kelvin. Porque la realidad es que se van a cancelar y toda la cosa y va a quedar todo bien. Siempre y cuando esté todo bien despejado, ¿no? Como en este caso. Bueno, la masa me da eso. Hago la cuenta y ya está. Repito, acá, por las dudas en la calculadora. Repito, en la calculadora, la parte de arriba la hacen entre paréntesis, la parte de abajo entre paréntesis, y obviamente la división ahí en medio de ambos paréntesis que marqué. Porque si no les va a dar un resultado de la gran flauta, ¿no? El cual no va a ser 29. El 6.8, que es bueno uno de los ejercicios
Va, esto que este ejercicio de acá, tipo, les ocurre mucho a lo largo de toda la materia. Tener que, por ejemplo, en base a datos, tener que adivinar no, identificar a un elemento. Claro, vamos de a poco. El enunciado me dice, che, mirá, a 25 grados centígrados ya la pasamos a Kelvin, perfecto. Y estos Thor ya me la pasó a atmósfera, perfecto. Como dividiendo entre 760. Es el mismo pasaje de milímetro de mercurio a atmósfera, solo que con Torricelli. Y 74 gramos de una sustancia simple diatómica. Esto, bueno, sí está más orientado a química, ¿no? En biofísica no les va a pasar tanto esto. Bueno, muchos les van a decir, che, decime la masa molar. Identificar, no. Ocupa un volumen de tanto. Ya está el decímetro cúbico, ya está, ya lo puedo usar. La masa, obviamente, ya está anotada. Bárbaro, genial. ¿Qué me conviene? Repito lo mismo que pasó acá en el anterior. Yo podría, repito, utilizar la fórmula de P por B igual N por R por T, la cual vamos a usar ahora en mezcla de gases, y despejar los moles y otras cosas más, y con la masa y los moles calcular la masa molar y hacer lo que vamos a hacer ahora, ¿no? No estaría mal ese camino. Simplemente que repito, acá ya lo tengo despejado y listo, no tengo que andar haciendo otra cuenta, ¿bien? Fórmula. Presión por volumen igual presión por volumen por masa molar igual masa por R por T, donde despejamos masa molar, bárbaro. Me queda masa multiplicado R multiplicado T sobre presión por volumen. Bueno, masa, R, temperatura, atmósferas, o sea, la presión y el volumen. Bárbaro. Hago la cuenta y me da la masa molar, 37,9 gramos sobre mol. Pero acá es donde, bueno, para los de química, se mete el tema de, che, mirá, es una sustancia simple diatómica. Con simple se refiere a que en la fórmula hay un solo símbolo de elementos. Si fuera no fuera simple, yo vería dos o más elementos. ¿Bien? Con sustancia simple, repito, un solo símbolo. Y ese está dos veces. ¿Por qué? Porque es diatómica. Diatómica refiere que en total hay dos átomos en toda la molécula. No importa que sean iguales o distintos, hay dos en total. Bárbaro. Entonces esto es la masa molar, como escribió, de dos átomos. De uno solo, ¿cómo hago? Y agarro la masa molar de lo que tengo acá y lo divido entre dos. En base a esto, yo voy a buscar en la tabla periódica qué elemento tiene esta masa molar. Y nos da ni más ni menos que el flúor. Entonces, la fórmula química sería F2. ¡Tarán!